La mansión del millonario Claudio siempre había parecido llena de vida a los ojos de quienes pasaban por la calle. Portones automáticos, columnas blancas, ventanas enormes que reflejaban el cielo. Pero por dentro era un sepulcro. Desde el día en que Caroline, su esposa, murió, todo ahí parecía congelado en el tiempo. El reloj del pasillo marcaba siempre el mismo minuto en que ella se fue. Las flores del jardín se marchitaron y nadie volvió a preocuparse por cambiarlas. Claudio pasó a vivir encerrado en su despacho, entre reportes, reuniones y hojas de cálculo, intentando enterrar el dolor bajo montones de papeles. Creía que, si mantenía la mente ocupada, el corazón no tendría tiempo para recordar. Pero el vacío no respetaba horarios. Por los pasillos, Patricia, la hija del matrimonio, vagaba como un fantasma de 6 años. Sus pasos resonaban sobre el mármol, leves, vacilantes, como si tuviera miedo de existir. Ya no jugaba, no pedía abrazos, no hacía preguntas. Solo cargaba el mismo osito de peluche, sucio y gastado, que su madre le había regalado en su último cumpleaños. El padre rara vez la veía despierta. Cuando salía, ella aún dormía. Cuando regresaba, ya estaba en la cama. Era una casa demasiado grande para una niña tan sola. La ausencia de amor se filtraba en cada rincón, transformando la risa que antes llenaba el hogar en un silencio denso e insoportable. ¿Qué hice con ella?, pensaba a veces Claudio, pero enseguida apartaba la idea. Era más fácil fingir que todo estaba bajo control. Una mañana gris, un sonido diferente rompió la rutina. El portón se abrió y un auto sencillo se estacionó frente a la escalinata. Claudio observó por la ventana del despacho, curioso. De él bajó una mujer de porte firme pero mirada dulce. Marcela. Vestía ropa sencilla, el cabello recogido en un moño apresurado, expresión tranquila. La nueva empleada, recordó Claudio, sin entusiasmo. Otra que no va a soportar el ambiente de esta casa, pero había algo distinto en ella, algo que no supo definir. Tal vez la ligereza en la mirada, una especie de paz que contrastaba con el peso de todo lo que la rodeaba. Cuando Marcela entró, el aire pareció cambiar. El sonido de sus propios pasos se oyó más vivo. Patricia, que miraba escondida desde lo alto de la escalera, inclinó el rostro para observarla con curiosidad. La mujer lo notó y, sin decir nada, sonrió. Fue suficiente. La niña bajó un escalón, luego otro y otro hasta detenerse frente a ella. Claudio, sorprendido, observaba desde lejos. Hacía meses que su hija no se acercaba a nadie. «Buenos días, muñeca», dijo Marcela, arrodillándose para quedar a su altura. «Me gusta tu osito». Patricia miró el juguete, dudó un instante y respondió bajito. «No le gusta estar solo». Marcela volvió a sonreír, tocando suavemente la mano de la niña. «A mí tampoco». Claudio frunció el ceño, inquieto. Aquello le incomodaba de una manera que no sabía explicar. Nadie, absolutamente nadie, había conseguido arrancarle una sola palabra a Patricia en los últimos meses. Y ahora, esa mujer recién llegada, ¿cómo lo logró?, pensó, desconfiado. Mientras observaba a las dos caminar juntas hacia la cocina, sintió un nudo en la garganta. «No te involucres», repetía mentalmente. «Se irá como todas las demás». Esa noche, la cena fue silenciosa, pero de un modo distinto. Patricia, que antes apenas tocaba la comida, ahora observaba a Marcela servir la mesa con atención. El padre, al otro lado, disimulaba la mirada curiosa, intentando entender aquella conexión misteriosa. «Le caíste bien», comentó con tono algo frío, tratando de sonar casual. Marcela solo sonrió, sirviendo el plato de la niña. Cuando insistió, «Entonces, Patricia, ¿te gustó la nueva señora?», la respuesta vino seca, pero inesperadamente natural. «Es buena». Claudio se detuvo, el tenedor suspendido en el aire. «¿Es buena?», repitió en silencio. Hacía meses que no escuchaba a su hija decir nada sobre nadie. Era poco, pero para él sonaba como un terremoto. De repente, notó que algo se movía. No en la casa,
sino dentro de él. Marcela parecía haber abierto una rendija donde solo había sombras, y esa rendija lo incomodaba. ¿Quién es esta mujer?, pensó, mientras observaba a Patricia sonreír discretamente por primera vez en mucho tiempo. Más tarde, ya solo en el despacho, Claudio miró una vieja foto de Caroline y su hija tomada en un día de campo. Ambas reían, cubiertas de sol. Ahora, lo único que quedaba era aquel retrato y un silencio que ni el sonido del reloj lograba llenar. La rutina de la mansión había cambiado. La risa tímida de una niña comenzaba a llenar los espacios que antes solo repetían el tic-tac de relojes costosos. Patricia ahora dibujaba, hablaba, inventaba juegos. Corría de un cuarto a otro llamando a Marcela, la nueva empleada que parecía haber descubierto un secreto que nadie más había sabido: cómo devolverle la vida a aquella niña. Claudio, el millonario, observaba todo con una mezcla de inquietud e incredulidad. Desde su despacho escuchaba voces, risas y a veces canciones. Era como si de pronto la casa volviera a respirar. Pero él no lograba alegrarse. Aquello le molestaba profundamente. Es una extraña, pensaba. Llegó hace pocos días y ya se adueñó de mi hija. La observaba de lejos cuando las veía juntas. Marcela ayudando a Patricia a amarrarse los zapatos, a peinarse, a preparar sándwiches. Aquella mujer parecía llenar un vacío que él mismo había dejado, y eso le daba vergüenza. En el fondo sentía celos. Celos de ver a su hija sonreír por culpa de otra persona. Trataba de apartar el pensamiento, pero algo dentro de él le decía que necesitaba entender quién era realmente esa mujer. Aquella mañana, al cruzar el pasillo, escuchó carcajadas que venían del cuarto de la niña. Espió por la rendija de la puerta. Marcela y Patricia jugaban al teatro. La mujer hacía una voz graciosa y la niña, con una corona de papel, fingía ser una princesa. Claudio apretó los puños. Esto es demasiado, pensó irritado. No quiero más sorpresas. Esa noche, acostado en la cama, tomó una decisión. Mañana llegaré sin avisar. Quiero ver qué pasa realmente aquí cuando no estoy. A la tarde siguiente, regresó antes de lo habitual. Entró despacio, sin hacer ruido. La casa parecía normal, hasta que escuchó algo que venía de la sala. Contuvo la respiración y siguió el sonido. Al abrir la puerta, la escena le hizo perder el control. Patricia, arrodillada sobre el mármol, frotaba el piso con un trapo viejo. En el sofá, Marcela observaba, una copa de champaña en la mano. Por un instante, él quedó inmóvil, la mirada encendida. Luego, explotó. ¿Qué es esto? El grito hizo que la niña se encogiera. ¿Te volviste loca? ¿Estás haciendo que mi hija limpie el piso como una sirvienta? Marcela se levantó, asustada, intentando hablar, pero él avanzó con los ojos desorbitados, el rostro rojo de ira. Responde ahora. ¿Qué demonios crees que estás haciendo en mi casa? Patricia soltó el trapo, el cuerpo temblando. Papá, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Mírate, Patricia, en el suelo. Ella te hizo hacer esto. Marcela intentó acercarse. Señor Claudio, por favor, Cállate, gritó él señalándola con el dedo. No te atrevas a hablar conmigo. Te pasaste de los límites. Fue en ese momento cuando la voz de la niña rompió el aire como un rayo. No le hables así, gritó Patricia con lágrimas cayendo por su rostro. Fui yo quien lo pidió. Era solo un ensayo. Claudio quedó paralizado, sin entender. ¿Qué? ¿Ensayaron qué, Patricia? La niña sollozaba. Sea un ensayo para que vieras algo malo, para que me miraras. Pensé que, si veías algo así, te enojarías, mirarías, dirías algo, cualquier cosa. Las palabras atravesaron el aire como cuchillos. Nunca me miras, papá, nunca, gritó con el rostro enrojecido. Llegas, comes y te vas al despacho. Ni siquiera preguntas si estoy bien, si dormí, si soñé con mamá. Estoy sola todo el tiempo,
sola. Mamá murió y tú también te fuiste, solo que de otra forma. Solo quería que me vieras, papá. Aunque fuera con enojo, Claudio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La rabia se transformó en culpa. Dio un paso atrás, el pecho agitado, como si el aire se volviera demasiado pesado. La imagen de su hija arrodillada, el trapo en el piso, las lágrimas cayendo, era más de lo que podía soportar. ¿Qué hice con ella?, pensó, desesperado. Las manos le temblaban, los ojos le ardían. Se arrodilló lentamente frente a la niña, la voz casi sin sonido. «Hija, yo no lo sabía». Por un instante el silencio fue absoluto. Patricia temblaba. Entonces él sostuvo su rostro entre las manos, los ojos llenos de lágrimas, y habló con voz entrecortada. «Me equivoqué, mi amor. Me equivoqué tanto. Pensé que protegerte de mi dolor era la mejor manera de cuidarte. Pero me escondí de todo, incluso de ti. Perdóname, hija, perdóname por haberte dejado sola en este vacío. Debí escucharte, debí abrazarte, debí verte». La niña sollozó, abrazando al padre con fuerza. «Solo te quería a ti, papá, solo eso». Marcela se acercó con la mirada humedecida. Su voz era calma, firme, empática. «Ella solo quería ser escuchada, señor Claudio. Nada más, yo nunca quise faltarle al respeto. Solo ayudé a la niña a encontrar una forma de llegar a usted». El millonario levantó la mirada hacia ella, una mezcla de vergüenza, dolor y rendición. «Pensé que la estaba protegiendo, escondiéndome del dolor, pero solo me escondí de ella». Marcela puso una mano en su hombro. «Usted se encerró para sobrevivir, lo entiendo, pero ella también quedó encerrada y nadie le abrió la puerta». Las lágrimas de Claudio finalmente cayeron. Abrazó a su hija con fuerza, sin poder decir nada. Patricia lloraba en silencio, el rostro hundido en su pecho. El piso frío de la sala parecía, en ese momento, el lugar más cálido del mundo. Marcela observaba, conmovida, intentando contener las propias lágrimas. Y por un instante, hubo algo sagrado en ese abrazo. El tipo de reconciliación que nace del sufrimiento, no de las palabras. Claudio, el hombre que lo tenía todo, comprendió cuánto realmente estaba vacío. Y por primera vez, sintió que tal vez aún había tiempo para empezar de nuevo. En los días que siguieron a aquel colapso emocional, algo cambió en la mansión. No fue de repente, fue como si el aire comenzara a moverse de nuevo después de años estancado. Claudio, aún conmovido por la confesión de su hija, no lograba dormir. Las palabras de ella resonaban en su mente como martillazos. «Solo quería que me vieras». A la mañana siguiente, se quedó parado en la puerta del cuarto de Patricia por varios minutos, observándola dormir con el osito apretado contra el pecho. Su rostro pequeño, aún hinchado de tanto llorar, parecía el retrato de todo lo que él había destruido sin darse cuenta. Fue ahí, en silencio, donde prometió, no en voz alta, sino en el corazón, que sería diferente. Por primera vez, no quería huir del dolor, quería atravesarlo, por ella. Marcela, discreta, notó el cambio. Seguía trabajando, pero ahora había algo distinto en la mirada de Claudio. Menos dureza, más atención. Cuando lo veía de lejos observando a la niña jugar, sonreía suavemente, como quien entiende sin necesidad de palabras. La pequeña, por su parte, ya no temía llamar a su padre. «Papá, mira». Tan decía orgullosa, mostrando un dibujo colorido. Él se acercaba, algo torpe, y la elogiaba. «Te quedó hermoso, hija». Su voz salía ronca, como si estuviera reaprendiendo a hablar, pero cada palabra era un ladrillo nuevo, reconstruyendo el vínculo entre ellos. Fue Marcela quien sugirió el primer paso real. «¿Podríamos hacer algo juntos? ¿Un picnic tal vez?», dijo con ese tono dulce que siempre equilibraba firmeza y ternura. Claudio dudó. Los picnics no formaban parte de su mundo de reuniones y cifras, pero cuando miró a Patricia y vio el brillo en sus ojos, cedió.
El sábado siguiente, el césped del jardín, antes solo un decorado, se convirtió en escenario de un reencuentro. El sol estaba tímido, el viento suave. Patricia corría por el pasto, el cabello suelto, la risa libre. Claudio, torpe, trataba de acomodar la manta mientras Marcela reía de su falta de práctica. «No te rías de mí», bromeó él por primera vez en meses con un tono ligero. «Pero es que es pésimo en esto», respondió ella, riendo aún más. Patricia se lanzó entre los dos, abrazándolos, y la risa se extendió. Desde ese momento, las pequeñas escenas comenzaron a multiplicarse. Los tres cocinando juntos, con harina en el aire y sartenes cayendo al suelo. Marcela enseñándole a Claudio a hacer panqueques y él quemando la mitad. Patricia bailando al ritmo de una canción antigua que Caroline solía escuchar. Era como si, poco a poco, los fantasmas fueran siendo expulsados de la casa, no con exorcismos, sino con risas. Por las noches, la niña pedía que le contaran historias. Claudio, con la voz temblorosa, leía cuentos infantiles mientras Marcela observaba en silencio, con un brillo orgulloso en los ojos. Era hermoso ver a un hombre rico, acostumbrado a mandar y controlar todo, redescubrirse vulnerable frente a su propia hija. Un domingo lluvioso, Marcela apareció con una caja de pinturas viejas. «Pensé que podríamos hacer algo diferente», dijo. Claudio arqueó una ceja. «¿Ahora quiere que pinte?», ironizó. Ella solo rió. «Sí, quiere». Extendieron periódicos por el suelo de la sala de juegos y empezaron. Patricia pintó corazones, arcoíris y flores. Claudio, sin muchas ideas, comenzó a hacer trazos, símbolos, recuerdos. Cuando se dio cuenta, estaba pintando una imagen sencilla, una casa rodeada de árboles y un cielo anaranjado. El mismo paisaje de la foto que guardaba en su despacho, tomada en un picnic con Caroline. Marcela se acercó, lo miró y comentó bajito: «Está bonita». Él respondió sin mirarla: «Sí, parece que estoy recordando cómo era». La pintura se convirtió en un mural. Al día siguiente, Marcela colgó el cuadro en la pared principal de la sala de juegos. Era colorido, imperfecto y hermoso. La niña escribió en una esquina con letras torcidas: «Nuestra casa». Claudio leyó eso y sintió el corazón apretarse. «Nuestra casa», repitió en voz baja. Por primera vez en mucho tiempo, esas palabras tenían sentido. Patricia lo abrazó, Marcela sonrió, y por un instante la mansión antes fría e impersonal pareció latir con vida. Esa noche, Claudio se quedó solo en la terraza, mirando las luces del jardín reflejadas en las ventanas. Escuchó risas que venían de adentro. Su hija y Marcela jugando algún juego de mesa. Cerró los ojos y una lágrima rodó. Era gratitud, culpa y amor, mezclados en un solo sentimiento. El dolor aún existía, pero ahora tenía color, tenía sonido, tenía propósito. Y mientras el viento soplaba suavemente, tuvo la clara sensación de que Caroline, desde algún lugar, sonreía, no con tristeza, sino con paz. La mansión, antes escenario de silencio y distancia, ahora respiraba. El sonido de los pasos apresurados de Patricia resonaba por los pasillos como una melodía viva. Había olor a pastel saliendo de la cocina, risas espontáneas e incluso flores nuevas en los jarrones. Claudio ya no pasaba horas encerrado en el despacho. Había descubierto el placer simple de ver sonreír a su hija. Marcela, por su parte, se había vuelto parte de la rutina de una forma tan natural que ya nadie recordaba exactamente cuándo la vida había empezado a parecer normal otra vez. Era como si, al fin, la casa hubiera recuperado el sonido de su propia alma. Pero el destino tiene una manera cruel de elegir sus momentos. Y a veces, cuando el corazón se acostumbra a la calma, es justo ahí cuando el suelo se abre. Aquella mañana, el sol entraba por las cortinas de la sala cuando Marcela llamó a Claudio y a Patricia para hablar. Su voz, normalmente dulce, temblaba. «¿Podemos hablar un momento?»,
preguntó, sosteniendo un sobre en las manos. El padre y la hija se miraron entre sí. Había algo distinto en su mirada, una mezcla de nerviosismo y tristeza contenida. Claudio, con el semblante sereno, asintió. Claro. ¿Qué sucede? Marcela respiró hondo. Se sentó en el sofá y, apretando el sobre con los dedos, comenzó. Recibí una propuesta. En otra ciudad. Es una buena oportunidad. Sueldo fijo, vivienda incluida. Yo necesito pensarlo. El silencio que siguió fue casi físico. Patricia frunció el ceño sin entender. ¿Cómo que otra ciudad? Preguntó con voz bajita. Marcela intentó sonreír, pero sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Es una oportunidad para empezar de nuevo, para darle una vida mejor a mi hijo. Claudio parpadeó confundido. ¿Su hijo? Ella asintió. Sí, se llama Eduardo, tiene 10 años. Nunca hablé mucho de él, porque es difícil. El tono de su voz cambió. Se volvió áspero, atascado en la garganta. Está enfermo, señor Claudio. Leucemia. El tratamiento es caro, y yo ya vendí todo lo que tenía. Esta propuesta es lo único que puede mantener sus quimioterapias. No puedo perderla. Patricia abrió los ojos de par en par, el rostro desmoronándose en un instante. ¿Te vas a ir?, preguntó con un hilo de voz. Marcela extendió la mano, tratando de tocarla, pero la niña retrocedió, llorando. No, no te puedes ir. Prometiste que te quedarías con nosotros. Dijiste que nunca más me quedaría sola. La niña sollozaba, aferrándose al brazo del sofá con fuerza, como si se sujetara del poco equilibrio que le quedaba. Claudio, atónito, miraba a una y otra. Su corazón se apretaba. Aquella mujer que había devuelto la vida a su hija, ahora hablaba de irse. Y además, hablaba de un hijo enfermo, de dolor, de desesperación. Marcela, dijo en voz baja pero firme, ¿por qué no me lo contó antes? Ella secó las lágrimas intentando mantener la compostura. Porque no quería mezclar las cosas. Aquí ustedes me acogieron, me trataron con respeto. No quería que sintieran lástima y no quería preocupar a nadie, pero las cuentas se acumulan. Y el tratamiento no espera. Patricia lloraba abiertamente. Y yo también te necesito. Yo también estoy enferma, solo que por dentro. La frase atravesó el aire y golpeó a Claudio como una piedra en el pecho. La miró, desesperado. Hija, intentó decir, pero la niña lo interrumpió. No entiendes. Si ella se va, todo volverá a ser como antes. Tú volverás a tu despacho y yo estaré sola. No quiero perderla también. Marcela se arrodilló frente a la niña, con las lágrimas cayendo libremente ahora. Mi amor, no quiero irme. Eres como una segunda hija para mí. Pero Eduardo me necesita. Es solo un niño. Lucha todos los días por vivir. Tengo que intentar salvarlo. El peso de esas palabras cayó sobre todos. Claudio bajó la cabeza, sintiendo que el cuerpo le fallaba. En ese instante, entendió que no se trataba solo de la presencia de Marcela. Se trataba de una vida. Y de algún modo sentía que la suya y la de Patricia también estaban unidas a eso. El reloj marcaba el tiempo, implacable, mientras el silencio se apoderaba de la sala. Patricia, aún llorando, se acurrucó en el regazo de la mujer. No te vayas, por favor. Marcela la abrazó con fuerza, la mirada perdida, sin poder prometer lo que su corazón suplicaba prometer. Claudio observaba a las dos, inmóvil, el pecho en guerra, dividido entre el miedo a perder de nuevo lo que acababa de recuperar y el deseo de hacer lo correcto. Y cuando Marcela, por fin, levantó la mirada hacia él, había en sus ojos una súplica silenciosa de perdón. No quiero irme, señor Claudio, pero a veces la vida no nos deja elegir. La noche cayó sobre la mansión como un peso. Después de aquella conversación, nada parecía tener color. Patricia se encerró en su habitación, abrazada a su osito, llorando en silencio hasta quedarse dormida.
Claudio permaneció en la sala, inmóvil, mirando al vacío, mientras Marcela recogía lentamente los vasos y platos de la mesa. Ninguno de los dos decía una palabra. El silencio lo decía todo. Él estaba de pie, cerca de la ventana, las manos en los bolsillos, la mirada perdida en las luces lejanas del jardín. Era el mismo hombre que, meses atrás, había huido del dolor. Pero ahora lo que lo consumía era otra cosa: la impotencia. Sentía el corazón dividido en dos, una parte atada a su hija, que suplicaba no perder a Marcela, y otra tratando de comprender la desesperación de esa mujer que luchaba por salvar a su propio hijo. Marcela terminó de guardar los platos y respiró hondo, aún con los ojos humedecidos. «Nunca quise causar esto. Nunca», dijo en voz baja. «Cuando acepté este trabajo, solo quería un empleo, una oportunidad de empezar de nuevo. Pero los encontré a ustedes y fue diferente. Me sentí parte de algo, y ahora parece que lo estoy destruyendo todo». Claudio se giró lentamente. Su mirada era intensa, cansada, pero ya no había ira, solo dolor. «No has destruido nada», respondió con voz ronca. «Salvaste a mi hija. Fui yo quien destruyó lo que quedaba de nosotros antes de que tú llegaras». Ella bajó los ojos. «Aún así, tengo que irme. Eduardo me necesita. Está en el hospital hoy. La fiebre no ha bajado en 2 días». Claudio sintió que el aire le faltaba. La imagen de su hija abrazando a Marcela, llorando y rogando que no se fuera, le vino a la mente con fuerza. Caminó hasta el sofá y se sentó, apoyando el rostro entre las manos. Permaneció así un tiempo, inmóvil, hasta que murmuró: «¿Y si hubiera otra manera?». Marcela lo miró confundida. «¿Otra manera?». Él levantó el rostro y en sus ojos había decisión. «No vas a irte. Yo pagaré el tratamiento de Eduardo. Todo, hasta el final». Por un instante, Marcela dejó de respirar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el tiempo se detuviera. «¿Qué?», susurró incrédula. Claudio se levantó, caminando lentamente hacia ella. «Lo escuchaste bien. No voy a dejar que te vayas de aquí. Le devolviste la vida a mi hija. Ahora me toca a mí devolverte algo». Ella negó con la cabeza, confundida, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Señor Claudio, no puedo aceptar eso. Es mucho. Es demasiado». «Demasiado sería dejarte ir sabiendo que puedo evitarlo. El dinero nunca me devolvió nada, Marcela, pero tal vez, por primera vez, pueda servir para algo bueno». Marcela llevó la mano a la boca, llorando en silencio. «No entiendes. No quiero que parezca caridad». «No es caridad», la interrumpió él firme. «Es gratitud, es humanidad. Me devolviste lo único que creí que nunca recuperaría, a mi hija. Ahora es mi turno de devolverte algo a ti». Las lágrimas que intentaba contener la vencieron por completo. Las manos le temblaban. «Usted no sabe lo que esto significa. No tengo cómo agradecerle». «No necesitas agradecerme», respondió él. «Solo prométeme que te quedarás, que seguirás cuidándola y cuidándote también». La conversación fue interrumpida por un sonido leve en la escalera. Patricia, en pijama, con los ojos hinchados y el cabello despeinado, los observaba desde lo alto de los escalones. «¿Te vas a quedar?». Joa preguntó con voz temblorosa. Marcela se volvió sin saber qué responder, pero Claudio fue más rápido. «Sí, hija, se va a quedar. Te lo prometo». La niña bajó corriendo y se lanzó a los brazos de la mujer, llorando. «Lo sabía. Sabía que no me dejarías». Marcela la abrazó con fuerza, escondiendo el rostro entre su cabello. «Nunca te dejaría, mi amor. Nunca». Claudio se acercó a las dos y por un instante solo las observó, a su hija y a la mujer que, de alguna forma, le habían devuelto todo lo que había perdido: el amor, la risa, el hogar. El millonario que había pasado años rodeado de lujo, ahora se sentía rico por un motivo completamente distinto. Ahí, en ese abrazo, estaba todo lo que el dinero nunca pudo comprar:
vida. Cuando Patricia se quedó dormida en el sofá, aún entre los brazos de Marcela, él se acercó despacio y las cubrió a ambas con una manta. Se quedó observándolas un rato, en silencio. El sonido de sus respiraciones se mezclaba con el tic-tac del reloj. «Todo saldrá bien», murmuró mirando a Marcela. «Te lo prometo». Ella lo miró emocionada. «Usted no tiene idea de lo que está haciendo». Él respondió con una media sonrisa triste. «Sí la tengo. Estoy intentando reparar lo que la vida rompió. En todos nosotros». Y cuando la madrugada cayó por completo, Claudio subió las escaleras despacio, con el corazón ligero y pesado al mismo tiempo. Ligero por la esperanza, pesado por la responsabilidad. Afuera, el viento soplaba entre los árboles del jardín, llevando consigo el murmullo de un nuevo comienzo. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento y decisiones. Claudio no perdió tiempo. Contactó médicos, hospitales, especialistas. Hizo llamadas, firmó documentos, abrió puertas que jamás pensó abrir. El nombre Eduardo comenzó a habitar su mente como el de alguien de su propia familia. Marcela, entre agradecida y confundida, intentaba seguir el ritmo, aún sin creer lo que estaba ocurriendo. «No sé ni qué decir, señor Claudio», repetía una y otra vez, y él siempre respondía igual. «No tienes que decir nada, solo déjame ayudar». Esa misma semana, el niño llegó a la mansión. Era pequeño, delgado, con los ojos hundidos y una sonrisa tímida. Llevaba una gorra gastada y un carrito de juguete en las manos. Patricia lo esperaba en la puerta, nerviosa, como quien recibe a un amigo de toda la vida. Cuando lo vio, corrió hacia él y dijo sin dudar: «Hola, soy Patricia. Mi papá es medio serio, pero es bueno. Te va a gustar estar aquí». Eduardo rió bajito. Fue el primer sonido alegre que salió de él en días. Marcela, al verlos juntos, se llevó la mano al pecho y lloró en silencio. Era como si el destino hubiera cruzado caminos que nunca debieron encontrarse, y aún así, ahí estaban, sanándose unos a otros. El hospital se volvió rutina. Claudio manejaba el auto con el semblante concentrado, mientras Marcela sostenía la mano de su hijo en el asiento trasero. Patricia siempre los acompañaba, llevando dibujos y un pequeño cuaderno donde escribía frases de aliento. «Hoy será un buen día, Eduardo. Eres más fuerte que el medicamento. Mamá dice que el amor cura». El niño leía, sonreía débilmente y preguntaba: «¿Puedo guardarlo?». Y ella siempre respondía: «Son todos tuyos». Las sesiones de quimioterapia eran largas. El olor del hospital, la frialdad de las paredes, el sonido distante de las máquinas, todo parecía poner a prueba la fe de Marcela. Pasaba las noches al lado de su hijo, sentada en una butaca incómoda, sosteniendo su pequeña mano. A veces se quedaba dormida con los ojos rojos, y era Claudio quien llegaba por la mañana trayendo café, una cobija y esa mirada silenciosa que decía: «No estás sola». Algunos días era él quien se sentaba junto a Eduardo mientras Marcela descansaba un poco. Le contaba historias sobre aviones, autos y hasta sobre su trabajo, adaptando el mundo de los adultos a historias que el niño pudiera entender. «¿Sabes? A veces uno cae, pero el secreto está en aprender a despegar otra vez». Eduardo lo escuchaba atento, y una vez dijo algo que le hizo a Claudio contener el aliento. «Creo que usted ya está volando de nuevo, ¿verdad?». El tratamiento no era fácil. Hubo días en que Eduardo vomitó, lloró, rogó por irse. Marcela intentaba ser fuerte, pero a veces el desespero la vencía. «No puedo seguir viéndolo sufrir», decía con la voz quebrada. En esos momentos era Patricia quien aparecía, con su inocente sabiduría. «Usted me enseñó a ser valiente. Ahora me toca enseñarle a usted». Y la abrazaba con fuerza, apoyando su rostro contra el suyo. Claudio observaba en silencio y se preguntaba, conmovido, cómo una niña podía ser tan pequeña y al mismo tiempo tan inmensa. Con el tiempo,
La mansión se convirtió en una extensión del hospital, pero una extensión llena de vida. Había dibujos pegados en las paredes, cojines por todo el suelo de la sala, medicinas sobre la mesa, risas en los pasillos. Por las noches, Marcela les leía historias a los niños, y Claudio se sentaba cerca fingiendo leer el periódico, aunque en realidad no dejaba de mirarlos. Una vez, Patricia le susurró al oído a su padre: «Él no es solo el hijo de Marcela, también es mi hermano, ¿verdad?». Claudio sonrió suavemente, acomodándole el cabello. «De alguna forma, sí. Creo que ahora somos todos una familia». Pasaron los meses. Las consultas comenzaron a mostrar señales de mejora. El médico, sonriendo, decía que los exámenes eran alentadores. Eduardo empezó a recuperar el brillo en los ojos. Volvió a tener apetito, a jugar, a correr, aunque despacio, tropezando de vez en cuando. Cada pequeña victoria era una celebración. Patricia inventaba pasteles, Marcela cantaba bajito, y Claudio observaba con un orgullo silencioso. El tipo de orgullo que solo quien lo ha perdido todo puede sentir al ver la vida renacer. Un día, al final de una consulta, Eduardo tomó la mano del millonario y dijo: «Tío Claudio, cuando me recupere, quiero trabajar como usted, pero ayudando a la gente. ¿Puedo?». Claudio se arrodilló frente a él, la voz entrecortada. «Claro que sí, campeón, y cuando llegue ese día, yo seré el primero en darte la mano». Marcela giró el rostro para esconder las lágrimas, pero Patricia lo notó. «¿Estás llorando, mamá?», preguntó sin pensarlo. La palabra escapó: «mamá». Marcela la miró sorprendida y Claudio también. La niña se sonrojó. «Perdón, se me salió sin querer». Marcela sonrió secándose las lágrimas. «No tienes que pedir perdón, mi amor. Salió del lugar correcto». En ese instante, todo quedó claro. Ya no eran tres ayudando a uno, ni uno salvando al otro. Eran 4 corazones latiendo al mismo ritmo, sosteniéndose mutuamente. Y aunque el miedo aún rondaba, había ahí algo invencible. Y mientras el viento de la tarde movía las cortinas del cuarto del hospital, Claudio miró a Marcela, a su hija y al niño, y comprendió. El amor que la muerte le había arrebatado regresaba ahora, multiplicado por la vida. Aquel día comenzó como cualquier otro. El cielo, algo nublado, cubría la ciudad con un tono gris, pero en el hospital la esperanza se movía en silencio. Era la mañana de los exámenes finales. Eduardo, ahora con el cabello empezando a crecer y un brillo nuevo en los ojos, sostenía con fuerza la mano de su madre. «Va a salir bien, ¿verdad, mamá?», preguntó en voz baja. Marcela sonrió, aunque su mirada traicionaba los nervios. «Sí, mi amor, ya salió bien». Claudio y Patricia esperaban afuera del consultorio, sentados en un banco metálico. La niña balanceaba las piernas inquieta, apretando el osito que siempre llevaba consigo. «¿Y si el doctor dice que no funcionó?», susurró. Su padre le acarició el cabello, intentando ocultar su propia angustia. «Entonces lo intentamos otra vez, hija, hasta que funcione». El tiempo pareció alargarse. Cada segundo sonaba como una eternidad. El reloj en la pared marcaba el ritmo de un corazón colectivo, el de ellos. Finalmente, la puerta se abrió. El médico apareció con expresión serena, la bata arrugada y unos papeles en la mano. Marcela se levantó de un salto, el rostro pálido. «¿Doctor?», dijo en un hilo de voz. El hombre la miró, luego al niño, respiró hondo y sonrió. Los resultados llegaron y el tratamiento funcionó. «Eduardo está curado». El sonido de aquellas palabras pareció hacer estallar el mundo a su alrededor. Marcela se llevó las manos a la boca, incapaz de contener la emoción. «¿Curado?», repitió incrédula. El médico asintió con una sonrisa tranquila. «Sí, no hay más señales de la enfermedad. Él ganó». Eduardo abrió los ojos de par en par, sorprendido. Por un momento se quedó callado. Luego se lanzó a los brazos de su madre,
riendo y llorando al mismo tiempo. «¡Mamá, gané! ¡Gané!». Patricia corrió hacia él, gritando de alegría. «Lo sabía, sabía que lo lograrías», y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo derriba. Claudio se levantó despacio, los ojos llenos de lágrimas. Le dolía el pecho de tanta emoción. Caminó hacia los tres y, sin decir palabra, los envolvió en un abrazo apretado. Marcela lloraba sin poder contenerse. «No sé cómo agradecerle, señor Claudio. Yo no lo habría logrado sin ustedes». Él negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas que insistían en salir. «No, Marcela, fuiste tú quien nos salvó. Nos enseñaste lo que es la fe y lo que es el amor». El médico, discreto, dejó el sobre con los resultados sobre la mesa y salió de la sala dejándolos solos. El silencio que quedó ya no era el mismo de antes, era un silencio ligero, lleno de vida. Horas después, el sonido del alta médica resonó por el pasillo. Eduardo caminaba con pasos inciertos, pero firmes, de la mano de Marcela. El enfermero abrió las puertas del hospital y el sol, ese mismo sol que parecía escondido durante meses, los recibió con un brillo casi divino. Afuera, Claudio y Patricia los esperaban. La niña, vestida con una blusa colorida, sostenía un globo azul que decía «Bienvenido de nuevo». Cuando vio al niño, corrió hacia él y lo abrazó. «Ahora ya nunca te vas a ir, ¿verdad?». Eduardo sonrió. «Nunca más». Marcela respiró hondo, observando a los tres juntos, su hijo, el hombre y la niña. El corazón se le quedaba pequeño para tanto sentimiento. Claudio se acercó y puso una mano en su hombro. «Tú salvaste a mi hija, Marcela. Yo solo devolví un poco de lo que tú nos diste». Ella lo miró emocionada. «Y ustedes me dieron algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Una familia». Patricia, al escuchar eso, tomó las manos de Marcela y de Claudio, uniéndolas con delicadeza. «Entonces ahora somos 4, ¿verdad?». «4», respondió Claudio con una sonrisa llena de lágrimas. Eduardo levantó el globo hacia el cielo y el viento lo hizo bailar, reflejando la luz del sol. La cámara de la vida, si existiera una, se habría alejado lentamente mostrando esa imagen. 4 personas, lado a lado, unidas no por la sangre, sino por algo mucho más fuerte: amor reconstruido, dolor superado y fe renacida. Marcela cerró los ojos y sintió el calor del sol en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, ya no había miedo. El niño estaba curado. El luto se había transformado en luz. Y la soledad, finalmente, se había disuelto en amor. La vida no les devolvió lo que habían perdido. Les dio algo nuevo. Y mientras caminaban juntos por la acera, con el globo azul subiendo al cielo, Claudio miró hacia el horizonte y susurró: «Ahora sí, estamos en casa». Y así, bajo el mismo sol que un día fue testigo de sus pérdidas, nació una nueva historia, hecha de perdón, de amor y de nuevos comienzos. Una familia que no fue unida por el destino, sino por el milagro de seguir creyendo en la vida. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.